Muy buenas tardes, querido Diego, querido Martín, a todos los participantes. Y la verdad, para mí es un gran gusto que ya llevo 3 años en Argentina y tenemos una cooperación muy buena con Equilibrium Global y se lo agradezco de corazón por siempre estar al lado de nosotros, sobre todo por el interés suyo hacia mi país. Y en primer lugar, lo que quería comentar, evidentemente estamos viviendo un tiempo inédito, de verdad, me tocó a mi 3er año, o sea, de mi estadía y de mi mandato en Argentina, empezar, o sea, pasar de una época súper activa de las actividades, como usted mencionó, varios países de concurrencia, de un viaje al otro, de una visita al otro, de repente llegó el 2020 y sabemos perfectamente lo que pasó, se nos paró el mundo. Y evidentemente estamos ahora poco a poco empezar retomando la agenda, a pesar que la pandemia sigue, estamos retomando la agenda como mi embajada, también a nivel internacional, también mi Cancillería poco a poco empiezan las visitas de mi canciller. Evidentemente no se puede comparar el número de actividades lo que teníamos antes de febrero-marzo 2020, pero algo es algo. Lo más importante es que la dirección hacia retomar es que sea este camino, digamos, inevitable y que siga enfrente, ¿no? Afrontando todas las dificultades que estamos teniendo. Mi país, o sea, evidentemente, como todos los países, fue golpeado por COVID y es un caso bastante interesante porque el golpe llegó bastante más tarde que al resto del mundo. Si nos podemos parecer a algún país de la región y sobre todo a un país de concurrencia, podemos decir que Georgia parece mucho a Uruguay si ves la gráfica y la estadística, porque desde abril hasta octubre apenas hubo casos. Por ejemplo, yo estuve en agosto en mi país y teníamos solo 20 muertes y casi 1000 casos. Y empieza, digamos, la subida a partir de la segunda quincena de septiembre y llegamos al pico en noviembre, diciembre, casi 5000 casos diarios, que para un país de 4 millones es una cifra bastante elevada. Por eso en nuestro caso no es tan típico, ¿no? Digamos, comparando con el resto también en nuestra región era totalmente al contrario, porque Armenia, Azerbaiyán, Turquía ya desde marzo, abril, mayo tenían casos bastante elevados. En nuestro caso era tardío y así es la situación de momento en relación al COVID. Muchas gracias, señor embajador. Uno de los interrogantes que en consenso en nuestro equipo nosotros encontrábamos con interés para preguntarle es que cuando cualquiera de nosotros asocia a la diplomacia de Georgia, encuentra que obviamente es latente el reclamo por los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. ¿Puede usted darnos un comentario para que entendamos qué ha ocurrido, un paralelo al presente y cómo es la posición actual? En primer lugar, es un tema tan complejo que me parece no podemos dividir el asunto de nuestros territorios ocupados con nuestra política exterior, que son, digamos, los pilares principales, porque todo depende el uno del otro, porque evidentemente a lo mejor si Georgia no hubiese apostado tan fuerte y, digamos, por la Unión Europea, por la OTAN, porque estos son, digamos, la vocación del pueblo, ¿no? La gente, una gran mayoría, opta por ser miembro pleno de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Evidentemente, nuestro deseo a ser miembro pleno de familia europea también irritó bastante a nuestro vecino, Rusia, que tiene sus intereses en la región, como usted sabe muy bien. Y evidentemente, sobre todo, el hecho que Georgia en 2008, en la cumbre de la OTAN, casi, digamos, tocó las puertas a la OTAN y en la declaración de la OTAN de la cumbre de Bucarest 2008 se dijo que Georgia iba a ser parte de la OTAN, que también eso era como culminación cuando el Kremlin se irritó muchísimo y los conflictos congelados, digamos, desde la caída de la URSS hasta 2008, Osetia del Sur, región de Tzhinval y Abjasia. En agosto, lamentablemente, hubo el conflicto entre Rusia y Georgia, la agresión rusa, porque los rusos siempre quieren decir que los georgianos atacaron a los separatistas. Evidentemente,
el hecho que Georgia no entró en el territorio de ningún otro país. O sea, Georgia evidentemente estaba en el territorio de su propio país, que es Georgia, internacionalmente reconocido en las fronteras reconocidas por la ONU y por todo el mundo, ¿no? Por eso no podemos hablar que Georgia atacó a alguien, sino que las tropas rusas entraron al territorio soberano de Georgia. El conflicto duró 5 días, luego por la mediación de la Unión Europea, que presidía Francia aquel entonces, en 2008, se pudo cesar las actividades bélicas y se firmó el acuerdo de cese del fuego, que lamentablemente ese documento del 12 de agosto de 2008 sigue sin cumplir la gran parte. Rusia únicamente cumplió la parte en relación a la retirada de sus tropas de otros territorios adyacentes a las zonas conflictivas, pero nunca cumplió, o sea, nunca volvió a la situación previa que existía antes del 7 de agosto de 2008. Por eso los rusos reconocieron, entre comillas, la independencia de esas dos regiones, como usted bien sabe, y seguidos por Venezuela, por Nicaragua y más tarde por Siria. Así ellos se crearon las bases militares. Por eso las bases militares rusas, casi 12, 15 mil, no hay cifras exactas, pero puede rondar de 10 a 15, 20 mil militares que están en estos territorios pequeños, en el territorio georgiano, y controlan 100% todo en las dos regiones. Lamentablemente hubo el éxodo de los georgianos, no solo de los georgianos, de mucha gente que vivía de sus hogares. Por eso tenemos en un país de 4 millones, casi 400.000 personas desplazadas, ¿no? No utilizamos el término refugiado porque uno no puede ser refugiado de su propio país. Y personas desplazadas, digamos, viven en varias regiones de Georgia, también fuera de Georgia. Y lamentablemente la situación se congeló. Pero cuando hablamos se congeló, o sea, se habla que la situación bélica se congeló. Pero lamentablemente los rusos continuaron y continúan a adentrarse porque cada vez hay más territorio que ocupan, poco a poco, porque ellos se rigen con los mapas soviéticos. Todavía no existían mapas digitales, ¿no? Por eso un día se decide que el pueblo X, según ese mapa, estaba en la región autónoma de Osetia del Sur, en la República Soviética Socialista, año 1977, digamos. Y por la mañana un vecino, un señor de 80 años, se despierta y ve que su jardín, su granja, donde tiene gallinas, vacas, cerdos, están en el territorio, entre comillas, la República de Osetia del Sur, y ahí ponen, digamos, alambres de púa, y la gente no puede acceder, porque ahí cuando ponen que es el territorio de Osetia del Sur, si entras, te detienen y te pasan directamente a la cárcel de Tskhinvali, que es la capital de la región de Osetia del Sur. Lamentablemente esa es la situación hoy por hoy, o sea, podría poner 1000 ejemplos, y hoy justamente es un día muy emotivo para Georgia porque se murió un señor que era símbolo de resistencia, que nunca dejó su pueblo, un señor de 88 años, se llamaba David, y lo llamaban como así, con cariño, abuelo David, porque él tenía, a pesar de su edad, y sus hijos ya no estaban viviendo ahí, nunca dejó su pueblo, porque él se quedó en el territorio controlado por los rusos. Y, digamos, todas las delegaciones que iban visitando esas líneas de separación, hablaban con el Señor, tocaban la mano y todo, y justo hoy se murió él, digamos, y era como un símbolo durante todos esos 2 años. Él dijo, yo nunca dejaré el pueblo donde estén enterrados mis abuelos, mis padres y todo. Y ahora se queda su señora, también una señora muy mayor, totalmente sola en ese pueblo. Y hay muchas historias así, muy tristes, lamentablemente. Y la violación de derechos humanos es una cosa tremenda. Y hablando de Abjasia, en el sur de Abjasia, en el distrito Gali, todavía viven 40.000 étnicamente georgianos, que los rusos no pudieron expulsarlos, la gran parte. Pero ahora, desde el año pasado, les prohíben la enseñanza en georgiano, lo que significa que sin armas, poco a poco el éxodo continúa, porque los jóvenes que no pueden aprender cosas en su idioma y no tienen futuro, poco a poco
están dejando las aldeas y todo. Por eso ese proceso puede provocar que se quede solo la gente grande, la gente de edad, y lamentablemente llegará un día cuando no haya población georgiana. Ojalá que me equivoque, pero la tendencia, si sigue así, si no hay solución, eso puede ocurrir. No. Esta información para toda la audiencia que nos está escuchando es realmente calificada. Sí. Son cosas que nosotros no podemos tal vez enterarnos, leer, no nos cuentan los titulares. Usted nos está llevando a lo profundo, lo finito de la realidad y tiene valor en el aprendizaje para todos nosotros. Permítame preguntarle una cosa. ¿Cómo se conecta este reclamo, este incluso sentimiento que tiene el pueblo georgiano a la actividad de la diplomacia para contarle al mundo, para reclamar? ¿Qué nos imaginamos nosotros? ¿Cuáles son las herramientas para recomponer la situación que tiene el Estado georgiano? Las herramientas, lamentablemente, sobre el terreno es muy difícil porque hay un detalle que muy poca gente sabe, que Rusia, después de guerra, vetó, o sea, digamos, como estaba en sus manos como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la misión de Naciones Unidas que había, se llamaba en inglés UNOMIC, United Nations Office in Georgia. Y era una herramienta muy importante porque los monitores de la ONU estaban sobre el terreno, sobre todo en la región de Abjasia, y veían el estado de derechos humanos, podrían al menos informar a Naciones Unidas sobre todo lo que ocurría. Y en territorio de la región de Osetia del Sur existía la misión de OSCE. Los rusos también vetaron esa misión. Así que desde 2009 en Georgia no hay misiones ni de la OSCE ni de la ONU. Y solo existe que la Unión Europea, gran aliado de Georgia y, digamos, somos miembro asociado de la Unión Europea desde 2014 nosotros, la Unión Europea se creó una misión de observadores en Georgia. Se llama, United European Union Monitoring Mission. Y ellos, esos monitores, ahora es la única herramienta junto con organizaciones humanitarias que no pueden entrar en territorios, los rusos tampoco dejan, pero al menos pueden acercarse a la línea de separación y así sale la información más o menos lo que puede ocurrir. Digamos, hablando de una herramienta y fuente de información desde las regiones. Y hablando de las embajadas, evidentemente, nosotros tenemos grandes aliados que son los países de Estados Unidos, grandes amigos en el mundo, y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, por ejemplo, cada año varias veces está preparando los informes sobre las violaciones de derechos humanos. Así que el Consejo de Europa, cuyo miembro es Georgia desde el fin de los años 90, trasciende esa información a través de Estrasburgo hacia todo el mundo. Y las embajadas, evidentemente, una de las tareas de nuestras embajadas es también difundir la información, y por eso la red de la diplomacia georgiana, si usted ve y compara el número de las embajadas antes del conflicto, después, usted verá que casi duplicó, porque teníamos 30 y algo embajadas y ahora tenemos 72 misiones diplomáticas en el mundo, incluyendo consulados generales y misiones ante organismos internacionales. Por eso, el hecho que haya embajada en Kuala Lumpur, en Canberra, en Australia, en Canadá, en Buenos Aires, en Brasilia, en Sudáfrica, en Etiopía, sobre todo una de las razones, evidentemente, no solo esto, porque la tarea de embajada es mucho más amplia, ¿no? Eso es promoción económica, política, etcétera. El hecho que un país pequeño tenga tantas embajadas es una herramienta agregada, adicional, para ayudar que el conocimiento internacional sea más amplia, porque hoy por hoy, tú sabes, Diego, en el mundo, lamentablemente, también antes de pandemia, hay tantos conflictos bélicos en todo el mundo. Es muy difícil que la gente sepa, sobre todo cuando la situación bélica es congelada, para que la información se transcienda. A pesar de Internet y etcétera, no es fácil, pero nosotros estamos intentando hacerlo mejor en que está en nuestras manos, digamos. Muchas gracias y nos sentimos satisfechos con su respuesta sobre este punto. Otra cuestión vinculada a
usted en las últimas palabras describía de los conflictos que hay en el mundo, que lamentablemente son muchos, y hay uno que ha ocurrido en su vecindad. Es por supuesto la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj el año pasado entre Armenia y Azerbaiyán. Y por supuesto un interrogante sobre el cual nosotros queremos saber una opinión: ¿cómo ha sido la posición de Georgia? Si puede usted darnos un breve comentario. Evidentemente, el conflicto en nuestra vecindad, sobre todo cuando se trata de dos países hermanos para nosotros, que los consideramos países hermanos, Armenia y Azerbaiyán. Con Azerbaiyán tenemos nosotros una cooperación estratégica también junto con Turquía. Armenia es un gran vecino nuestro, históricamente un amigo de muchos siglos, y también un dato interesante que en Argentina no todo el mundo lo conoce: en Georgia tenemos dos minorías étnicas más grandes. Tenemos casi 300.000 azeríes y casi el mismo número de georgianos de origen armenio. Solo el hecho que tenemos en un país de 4 millones, casi medio millón de nuestros ciudadanos que tengan el origen étnico armenio-azerí, o sea, y sobre todo la historia con estos países de hermandad de muchos siglos, como te imaginarás, tenemos que tener y estamos teniendo la neutralidad total, por eso imparcialidad total. Por eso desde los primeros días cuando se renovó la guerra en Nagorno-Karabaj, nuestro gobierno, el primer ministro, se ofreció al gobierno azerbaiyano y armenio que podríamos ser mediador, evidentemente, si las dos partes beligerantes querían. Tbilisi, la capital de Georgia, podría ser, digamos, acogerlos y mediar el conflicto. De nuestra parte siempre existe esa predisposición, porque nosotros evidentemente nunca podemos y no podemos tomar el lado ni de Armenia ni de Azerbaiyán. Y siempre destacamos que la paz y la estabilidad en la región es muy importante, sobre todo para que todos los proyectos que están funcionando, el petróleo, gas de Asia Central y Azerbaiyán, que pasa por Georgia hacia Turquía y Europa. Armenia no tiene frontera con Rusia y nosotros siempre ofrecemos el camino y el territorio georgiano para que los armenios tengan la comida y todo necesario. Y cuando hubo la guerra también un punto importante: nosotros enseguida congelamos todo el transporte de armas para que ninguna arma pudiera pasar, ninguna carga militar pudiera pasar por el territorio georgiano. Así que hemos prohibido a cualquier vuelo o cualquier avión que volara sobre Georgia que no transportara armas ni para Armenia ni para Azerbaiyán. Así nuestra neutralidad fue 100%. Y estamos muy interesados que el conflicto se decida y finalmente, digamos, teniendo en cuenta los intereses de todos, ¿no? Evidentemente, tú conoces muy bien, Diego, nuestra región, sabes que es muy difícil que todo el mundo se quede satisfecho, ¿no? Pero que al menos lo más posible, que la gente que viva en esos territorios se tenga la sensación de justicia. Y es muy importante, sobre todo para nosotros, que nosotros también hemos vivido y estamos viviendo cosas difíciles en nuestros territorios, digamos, de Abjasia y Osetia del Sur. Bien, por eso, ¿sí? Una paz duradera en el Cáucaso del Sur es la garantía del desarrollo sostenible para los tres países, como para Georgia, para Azerbaiyán y para Armenia, porque sin paz y estabilidad va a ser muy difícil el futuro desarrollo económico y político de nuestra región. Y la siguiente pregunta, interrogante, nosotros queremos saber cómo está la política de Georgia y al revés también la política de la Unión Europea hacia Georgia, cómo está la política de vecindad. Hablando sobre Georgia de la Unión Europea, siempre hay que destacar que Georgia es el único país del Cáucaso del Sur que firmó el acuerdo de membresía asociada a la Unión Europea, firmada en 2014, que entró en vigor en 2016, y también a la vez se firmó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Así que, digamos, a partir de este año,
económicamente la Unión Europea se ha convertido prácticamente en el socio más importante de Georgia. Exportaciones e importaciones aumentaron, triplicaron desde 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de libre comercio. Y evidentemente nosotros tenemos como plan de acción cumpliendo los deberes para homologar toda la legislación georgiana a la Unión Europea. Y de hecho, una de las principales metas de nuestro gobierno, que para 2024, pedir la membresía plena a la Unión Europea, evidentemente es un desafío muy, muy grande y también, evidentemente, depende cómo será la misma Unión Europea para 2024. Y justo hace unos días nuestro primer ministro tuvo una visita de trabajo a Bruselas. Durante 2-3 días él se reunió con todos los dirigentes de la Unión Europea y ahí se habló también la vocación, digamos, de Georgia hacia ser pleno miembro. Evidentemente no hay fecha exacta, es muy difícil hablar de esto, pero lo más importante, el camino ya está encaminado y el camino ya está fijado. Y también hay un dato muy interesante, a pesar de que la Unión Europea es el jugador prácticamente principal junto con Estados Unidos en Georgia, porque son dos aliados estratégicos más importantes, junto con Washington, Bruselas. Cada vez el hecho que los georgianos podemos viajar sin visa a la Unión Europea, al espacio Schengen, eso significa ahora temporalmente está un poco suspendido por pandemia los viajes, pero esperemos que poco a poco lo vayamos retomando. El hecho que los jóvenes georgianos viajan fácilmente a todo el espacio Schengen, pueden estudiar ahí porque también participamos en varios programas de enseñanza tipo Erasmus, todo junto a otros países. Eso es una garantía para que los jóvenes georgianos en el futuro ya se sientan como miembros plenos de los países de la Unión Europea. Y por eso se está dando mucha importancia a todo el sistema educativo para que sea el sistema homologado lo más posible con la Unión Europea. Y otra parte, digamos, con la Unión Europea también quería destacar que el rol de la Unión Europea se vio tan evolucionado durante los últimos días, porque en Georgia lamentablemente estábamos atravesando una crisis política después de las últimas elecciones, en octubre del año pasado, cuando una parte de la oposición, digamos, no reconoció los resultados de las elecciones parlamentarias, a pesar que la OSCE y todos sus observadores reconocieran. Por eso no quisieron atender las sesiones del Parlamento y, digamos, están en el sistema como de boicot, ¿no? Y la Unión Europea, para demostrar su disposición, viajó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a Tbilisi, y la Unión Europea medió y está mediando el proceso de negociación entre el partido al gobierno y los partidos de la oposición. Es algo inédito porque no hay ningún país de nuestra región donde la Unión Europea esté, digamos, tan metida y tan comprometida casi en asuntos internos, porque antes la Unión Europea jugaba para cosas externas, ¿no? Ahora ya tenemos la Unión Europea hasta en casi nuestras cosas georgianas. Con Argentina hay un dato importante que siempre me gusta mucho repetir, que Argentina es el primer país del mundo que reconoció la independencia de mi país durante la primera república, la República Democrática de Georgia, que existió solo 3 años, 1918-21, y el presidente Hipólito Yrigoyen reconoció 1919. Y justo tú estabas aquí con nosotros, Diego, cuando celebramos el centenario de esta fecha. Y esta cooperación, digamos, de pocos años se cortó luego por la ocupación soviética. Durante 70 años formamos parte de la URSS y retomamos las relaciones diplomáticas ya bajo la presidencia del presidente Menem en el año 92, ¿no? Así llegamos a 2012, cuando se abrió la Embajada de Georgia, y te quería solo comentar, evidentemente, que empezamos desde casi cero, todo lo que logramos en cifras, más o menos, para que quede más claro, ¿no? Durante estos años se firmó el memorándum entre nuestras cancillerías, que todavía es vigente porque se renueva cada 2 años. Luego
Un campo muy importante es agricultura, por eso se firmó el memorándum entre el Ministerio de Agricultura de Georgia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesquería de Argentina. Justo hace 2 años estuvo aquí nuestro ministro de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo una visita muy fructífera. En 2015 se firmó el acuerdo de supresión de visas, así que los georgianos y los argentinos desde 2015 viajan sin visa. Y es un dato muy importante para incrementar el turismo entre 2 países que están geográficamente tan alejados, pero abre una gran posibilidad de poder conocer nuestros respectivos países. También se firmó el memorándum en 2015 en cooperación económica comercial. Luego hemos firmado el acuerdo de cooperación en asuntos aduaneros, que también es un dato muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Georgia es un hub importante y la puerta a Asia Central. Se firmó acuerdo en cooperación también en la área de cultura, que también es vigente. Luego firmamos el año pasado, 2019, justo unas semanas antes de pandemia, memorándum de entendimiento entre la provincia de Mendoza con la región de Kajetik, que es el centro principal de producción de vino. Como ustedes saben, Georgia es la cuna de vino y el país más antiguo de producción de vino. Y también 2 meses antes de pandemia firmamos el documento de cooperación en turismo y la idea era que en 2020 organizábamos los viajes entre varias agencias turísticas. Lamentablemente esa visita se postergó, pero esperemos que cuando se termine la pandemia podemos retomarlo. Hablando así, resumiendo con Argentina, tenemos una relación política muy buena. Hay muchas posibilidades. Lamentablemente, las cifras en comercio exterior, digamos, exportación e importación, todavía es muy pobre, porque siempre es de 10, 12, 13 millones de dólares anuales, que es muy pobre comparado con Chile, que con Chile, por ejemplo, llegamos a 122 millones de dólares el año pasado el comercio. Ojalá que con Argentina poco a poco también esas cifras se aumenten. Y hablando también de otros países de mi concurrencia como Uruguay, con Uruguay tenemos una relación muy buena, es el país de tamaño de Georgia más o menos, con muchas similitudes y también el tema de agricultura es un tema muy importante. Y evidentemente con Chile también se puede hablar que Chile tiene una economía muy abierta en la región, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema de economía muy abierta, libre comercio con todo el mundo. Por eso con Chile, digamos, tenemos ese punto de interés que podría tener un futuro muy importante, sobre todo utilizar Georgia, no solo para Chile, para todos. Nos ofrecemos utilizar nuestros puertos como el hub y puerta a Asia Central, teniendo en consideración que tenemos el libre comercio con todos nuestros vecinos. Absolutamente con todos, inclusive con Rusia, con quien no mantenemos relaciones diplomáticas, pero tenemos relaciones económicas. Por eso es un desafío y una oportunidad para los países de Sudamérica utilizar Georgia como un pequeño mercado, pero que podría extenderse desde Georgia y operar desde Georgia hacia otros países, hablando económicamente. Y me complace muchísimo decir cuando hablo de Argentina, que Argentina es un país que no tiene importancia qué partido gobierna, tenemos relación excelente política y no hay ningún problema en la mesa, ninguna cuestión, digamos, problemática con Argentina. Y la verdad que es un dato muy, muy importante en ese mundo tan difícil, legado con tantos problemas y tantos litigios. Por eso tenemos una relación natural con todos los países, excepto 2 regímenes con quienes no tenemos relaciones diplomáticas en toda la región. Es Nicaragua y Venezuela, que violaron nuestra soberanía al reconocer la independencia de nuestras regiones ocupadas. Por eso la línea roja es la soberanía e integridad territorial de Georgia. Evidentemente, quienes no atraviesan esa línea roja, todos son nuestros amigos y siempre tenemos las puertas abiertas.
Bien, embajador, también muy satisfecho con la información de valor que hoy nos está compartiendo. Le voy a hacer la última pregunta para ya luego abrir a un intercambio de nuestros amigos que quieran compartir y alguna reflexión final también por su parte. En consenso, para nosotros es una pregunta de tinte personal, si usted me permite, porque es realmente un gran interés, ya que lo tenemos aquí predispuesto con su tiempo, consultarle de su ingreso a la actividad diplomática, su consejo para aquellos que también aspiren a hacerlo, su experiencia que ha estado en otros países cumpliendo una labor. Ahí nos comentaban antes, qué bien que habla español el embajador. Sí, habla un perfecto español en nuestro idioma y bueno, realmente queremos llegar a la persona, no solo al mensaje institucional, y por eso mismo algún comentario al respecto de lo que ha sido usted con el ingreso y la experiencia en la actividad diplomática nos enriquecería para cerrar esta jornada. Gracias, es una pregunta muy buena, que me encanta hablar sobre el tema, porque para mí es algo muy personal también, porque estoy muy orgulloso que yo, a pesar de mi edad, que tengo 49 años, para un embajador, soy un embajador joven, cada vez menos joven, pero yo pertenezco a casi a la primera ola o a la segunda ola de los diplomáticos, los primeros diplomáticos de la Georgia independiente. Por eso es un gran honor y gran respeto, porque de hecho yo me incorporé al servicio diplomático cuando Georgia, como el país independiente, tan solo tenía 3 años. Año 94, yo tenía 22 años, por eso era para mí un gran honor ser equipo de aquella cancillería tan pequeña que existía, donde trabajaba 50 personas, y digamos, estábamos movidos nosotros por puro entusiasmo. Una cosa es muy difícil ahora explicar a los diplomáticos jóvenes, que el único motivo en aquel entonces, todavía había 6 embajadas, los sueldos eran una miseria y lo que nos movía era el interés de participar en la creación de la nueva Georgia, ¿no? Por eso esos años son inolvidables para mí. Los años 90 en la Cancillería georgiana, cuando empezó casi todo desde cero con pocas computadoras. Y ahora, viendo nuestra red diplomática con 72 embajadas en el mundo, la verdad que es un gran orgullo para mí, como para un diplomático que comenzó ahí con sus 22 años, ¿no? Digamos. Y me tocaron también varios destinos y para mí era una gran experiencia. Mi primera, como dicen, el primer amor siempre, se te deja como una huella, ¿no? Para mí, mi primer destino, que era Bruselas, me tocó ser cónsul, por eso, digamos, yo representaba y defendía los derechos de los georgianos que vivían ahí, y eran años muy difíciles. Hablo de años 2001-2004. Y esa experiencia para mí hasta hoy me sirve muchísimo, porque yo tenía contacto directo con las personas que tenían necesidad, que tenían cosas trágicas, que necesitaban urgentemente volver a Georgia o pasaban por alguna miseria. A veces la gente no tenía ni para comer, ¿no? Por eso siempre digo que un embajador, si no haya pasado su experiencia por cosas consulares, a lo mejor es muy difícil entender a veces a otra gente. Por eso esa experiencia me hizo, yo de broma hasta digo a mis colegas, que eso me hizo como tipo un poco de psicólogo, un poco así, digamos, esa parte que aunque pasaron mucho, me ayuda muchísimo, porque yo creo que el contacto directo y ser sociable, si un diplomático, siempre es mi consejo para los diplomáticos jóvenes, porque si uno no le gusta socializarse, y un diplomático, si no le gusta otra gente, aunque hable 7 idiomas y tenga 1000 doctorados, es mi opinión personal, debe ser muy difícil actuarse, porque tú representas tu país, pero evidentemente necesitas sentirte como entre tus amigos. Cuando estás en un país necesitas integrarte, porque si no te integras es muy difícil, porque si no entiendes el país donde estás, yo creo que va a ser muy difícil que tú expliques los problemas de tu país, porque en primer lugar yo necesito también, para que los argentinos me entiendan,
yo también les tengo que entender a los argentinos, al menos intentar que me entiendan. Por eso, para mí, a mi trabajo diario siempre es como una regla que me rijo siempre. Y no sé, o sea, otra gente tiene que evaluar, o sea, cómo me sale todo esto, bien o mal, pero yo intento hacerlo de manera más correcta, lo que puedo. Señor embajador, esta respuesta es brillante y de mucho valor y estamos agradecidos. Vamos a pasar ahora rápidamente al capítulo de preguntas y le pido a Martín Pizzi si entonces toma ahora la coordinación para compartir qué interrogantes tenemos de nuestros amigos, y a todos les digo, está abierto, sí, para que nos transmitan sus ideas. Martín. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, embajador, por su tiempo, consideración y por la brillante exposición que acaba de regalarnos. Vamos a arrancar con una pregunta que nos hacen desde El Salvador, Madeleine Mira, a quien le agradecemos. Madeleine da también las buenas tardes, le agradece por una exposición tan amena, y su consulta es: ¿qué tan importante es la política de Latinoamérica para Georgia? ¿Qué tan importante es Latinoamérica para la política exterior georgiana? Y si tiene pensado abrir su país nuevas embajadas en la región. Gracias. Como le dije, exactamente el interés por Latinoamérica era el motivo que abrimos embajadas en esa región, y por eso, digamos, en nuestras ideas, evidentemente, sería genial si pudiéramos extender nuestra presencia. Hoy por hoy, sobre todo con pandemia y la crisis a lo mejor que va a llegar después de la pandemia, me imagino que va a ser muy difícil abrir nuevas embajadas. Por eso, digamos, esa es la idea, que nuestras embajadas, que estamos acreditados ante varios países, evidentemente con el Estado pequeño, pero estamos haciendo todo lo mejor para que pudiéramos trabajar hacia otros países. Y con Latinoamérica, como dije, vuelvo a repetir, tenemos relaciones políticas muy buenas con casi todos los países, excepto el régimen de Venezuela y Nicaragua, pero las relaciones económicas son bastante pobres, excepto Chile, cuando le dije que las cifras aumentaron. Por eso, a lo mejor la tarea de los años que vienen va a ser que la brecha entre lo político y lo económico cada vez sea pequeña, para que haya más intercambio mutuo, digamos, intercambio mutuo en relación de economía y comercio exterior. Entonces, hay una tercera pregunta que nos hace también desde El Salvador Gabriel Urbina, quien le agradece al embajador por sus palabras, le pareció una exposición muy interesante, y tiene una pregunta relacionada a la marca país de Georgia. Si posee Georgia marca país, y si no, ¿en qué factores cree usted que se podría basar y qué importancia tendría poseerla? Georgia, digamos, tiene su lema en turismo, porque, por ejemplo, el turismo representa un porcentaje muy alto del PIB de Georgia. Casi, si no me equivoco, llegó a ser de 10 a 12% del PIB hace 2 años, y un país de 4 millones recibimos 9 millones de turistas, porque, digamos, es un país muy seguro, uno de los más seguros del mundo. Está muy bien conectado, porque se tarda lo mismo desde la capital de Georgia a Viena lo que hacia Asia Central. Tarda lo mismo a Londres que a India, tarda lo mismo a Israel que a Grecia. Por eso, digamos, el lema de Georgia, así hablando, tenemos un lema de Georgia, es Georgia, país de la vida. Tenemos otro, Georgia, país, la cuna del vino. Por eso estamos apostando muchísimo también al turismo verde, al turismo ecológico, que, por ejemplo, puede ser algo parecido también en Costa Rica, digamos, donde también el agroturismo es como muy importante. Por eso, digamos, nuestra principal marca país, como decir, es un país, así deduciendo en algunas palabras, en pocas palabras, es un país pequeño entre Europa y Asia, con libre comercio con todo el mundo y con el sistema impositivo muy bajo. Por eso, esa es la razón por qué cada vez más extranjeros eligen vivir en Georgia. Y por eso tenemos el programa trabajando de manera remota desde Georgia. Tenemos ya 3 argentinos ahí. Porque si tú tienes sueldo en tu propio país, tú trabajas en Georgia, vives ahí y no pagas ningún impuesto. $0, no pagas nada. Y eso es la razón que arrasó esta iniciativa, que salió también una nota en La Nación, en Infobae, ¿no?
Por eso esa apertura nuestra es, como decirte, la parte más importante que estamos exponiendo siempre. Yo quería comentar una cosa, que cuando hablamos del periodo tan difícil que se está atravesando el mundo, yo creo que países como Georgia, Argentina, El Salvador, no, o sea, el listado sería largo, todos los países de América Latina, también podría ser que depende la flexibilidad y la agilidad nuestra. Si vamos a hacer cosas bien, yo creo que también podría traernos nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Que igual llega la crisis económica post-pandémica, pero yo creo que los países emergentes como Georgia, como la gran mayoría de los países de Latinoamérica, podremos tener inclusive un futuro mejor, a lo mejor no en 2 o 3 años, pero a largo plazo. Y todo dependerá de nuestra cordura, de nuestra inteligencia y, o sea, de nuestra reacción a la realidad toda, porque inclusive puede ser que llega un nuevo mundo donde países como los nuestros podíamos jugar un rol más importante que jugábamos antes. Simplemente es mi opinión personal, pero o sea, que quería mencionarlo. Nos da